Hola a todos, muchas gracias por estar conmigo nuevamente en el canal. Hoy vamos a hablar de una de las herramientas de virtualización que de pronto no es muy conocida en nuestro medio, pero que es muy poderosa y que por su simplicidad de uso es muy poderosa. Vamos a hablar de Proxmox. Es un software que en el mercado es un software de código abierto, el cual puede ser usado libremente, pero que también tiene una opción de pago con soporte por parte de la empresa que lo fabrica. Súper poderoso, súper fácil de instalar, súper fácil de mantener. Hoy vamos a ver desde la instalación, la creación de un clúster, la creación de alta disponibilidad y cómo se configura una máquina virtual con él. Espero que me acompañen hasta el final. Muchas gracias. Bueno, el software como tal se llama Proxmox VE, V de Virtual Environment. Esta es una solución de virtualización que permite crear sistemas hiperconvergentes. Como bien sabemos, un sistema hiperconvergente es el que integra en una misma solución cómputo, almacenamiento y networking. Importante esta parte. Es de código abierto, está basado en soluciones de código abierto y es de nivel empresarial. Muy importante este punto, el cual nos va a permitir manejar cargas de trabajo con alta disponibilidad. Está basado en la virtualización con KVM. KVM es la solución de virtualización principal en Linux. Adicional a esto, nos permite también manejar contenedores con la tecnología LXC de Linux, algo súper importante. Y otra cosa importante es que también maneja almacenamiento tipo Ceph. En la misma consola vamos a poder tener todo. ¿Qué ventajas encontramos con este software? Bueno, la primera, libre uso. Muy importante, como ya lo había dicho, es un software de código abierto y de uso gratuito, por decirlo de alguna forma. Existe una versión de pago en la cual la empresa que lo desarrolla, la que es responsable del desarrollo, nos va a ofrecer soporte, nos va a ofrecer planes de soporte, pero no es necesario para poderlo utilizar. La segunda, la interfaz web es de fácil uso. Todo está integrado en una interfaz web, la cual vamos a poder acceder desde cualquier navegador sin ningún inconveniente. Integra virtualización de contenedores. Nada que decir en este punto, es realmente una de las tendencias más importantes que encontramos actualmente. Todas las soluciones de virtualización ya deberían estar orientadas al manejo de contenedores porque es una forma de poder tener más ajustadas nuestras plataformas de virtualización. El cuarto punto me parece súper importante es que integra una solución de respaldo, algo súper ventajoso porque no dependemos o no se dependería de una tercera empresa o de un tercer producto para poder hacerle respaldo a las máquinas virtuales, lo cual garantiza que con una sola consola, con un solo software, vamos a poder tener el sistema garantizado de punta a punta. El siguiente, compatibilidad con múltiples sistemas operativos. Yo lo he probado con sistemas operativos Windows desde la versión Server 2012. Lo he probado con varias versiones de Linux, con BSD y funciona espectacularmente. Muy sencillo de utilizar. Y el último punto que me parece muy importante es el bajo consumo de recursos. Es decir, este sistema operativo realmente requiere muy poca capacidad de cómputo, muy poca capacidad de espacio en disco, lo cual nos va a poder aprovechar la plataforma de hardware que tenemos para poder enviar todas estas cargas de virtualización y todos estos recursos, enviarlos realmente para la virtualización y no para un sistema operativo denso. Bueno, la arquitectura que vamos a utilizar para este laboratorio, para este curso, va a ser la siguiente. Como se dan cuenta, vamos a necesitar dos máquinas virtuales o servidores en los cuales va a estar instalado el sistema operativo y en ellas vamos a hacer un clúster. Muy importante, si se dan cuenta acá, otros sistemas de virtualización hiperconvergente tienen un tercer elemento o una máquina que se llama un witness o
es el que se encarga de cómo coordinar las labores entre todo el clúster. En un clúster de Proxmox no existe el witness. Básicamente, uno de los nodos que está dentro del clúster se encarga de hacer estas labores, lo cual agrega un poco de carga a la CPU de esta máquina, pero no es significativo. Realmente el consumo que tiene es muy bajo. Los requerimientos que van a necesitar estas máquinas virtuales para este laboratorio van a ser los siguientes. Entonces, como ya lo dije, dos máquinas virtuales, súper importante. Cada una le vamos a poner 4 CPUs o 4 virtual CPUs, 8 GB de RAM. Van a tener dos tarjetas de red, una para sistema operativo y otra para manejar la data, y dos interfaces de red, ambas conectadas hacia la misma red para poder hacer una agrupación de tarjetas que tengan alta disponibilidad. Bueno, espero me acompañen hasta el final, espero les sea muy útil este tutor. Bueno, lo primero que tenemos que hacer para poder hacer la instalación es obviamente hacer la descarga. Para esto vamos a entrar a la página www.proxmox.com. En la primera página encontramos todos los links necesarios para la descarga. Vamos hacia la parte central de la pantalla, a donde dice Downloads, y allí vamos a encontrar las diferentes versiones. En nuestro caso, vamos a descargar la primera, que se llama Proxmox BE 8.2 ISO Installer. Es una descarga de aproximadamente 1.4 gigas. Es muy rápida de descargar. Bueno, ya una vez tenemos descargada el instalador, vamos a proceder a crear la máquina virtual. Como siempre, VMware Workstation 17.5, damos clic en crear una nueva máquina. Acá vamos a siempre por custom, el primer menú lo dejamos en donde está, el siguiente también, que vamos a hacer la instalación de forma posterior. Sistema operativo, un Linux Debian 12.64. Perdón, 12 de 64 bits, discúlpenme. Siguiente, nombre de la máquina, en este caso va a ser PBE de Proxmox Virtual Environment, nodo 1. Recuerden que son dos nodos exactamente iguales. Siguiente, 2x2, dos CPUs con 2 core cada uno. Siguiente, 8 GB en RAM como habíamos hablado. Siguiente, la tarjeta de red que sea NAT. Siguiente, estos parámetros siempre los dejamos por default. La configuración predeterminada es la mejor. El disco duro de sistema operativo va a ser de 120 gigas. El nombre lo dejamos como está y aquí seleccionamos Customize. En Customize vamos a hacer una serie de modificaciones. La primera y más importante es activar la virtualización en las CPUs. Segunda, enlazar el instalador. Entonces acá yo ya lo tengo descargado. Abrir, ya quedó enlazado. Voy a agregar la segunda tarjeta de red. Y como siempre y siempre les he contado, remuevo la tarjeta de sonido. No se necesita, no la va a usar la máquina. Le damos Close y Finish. En este punto la máquina ya quedó creada y ya estamos listos para hacer la instalación. Acá simplemente vamos a darle Power On. Perdón. La instalación de Proxmox es demasiado sencilla, es muy rápida. Aquí en el menú inicial vamos a seleccionar la primera, la que dice Gráfica. Simplemente damos Enter. Allí inicia el instalador. Listo, ya estamos en la consola gráfica.
Entonces, lo primero que nos pregunta es la parte de la licencia. Aquí pues la opción es abort, es cancelar la instalación o aceptarla. Obviamente vamos a aceptarla. Nos muestra en qué disco vamos a instalar el sistema operativo. En este momento solo tiene un disco duro. Le damos siguiente. El país, en mi caso estoy en Colombia. Simplemente lo selecciono. Ya inmediatamente me selecciona la zona horaria adecuada y yo voy a corregir el teclado. Lo voy a dejar en español. Siguiente, la clave de usuario. Como siempre les recuerdo, una clave segura, 8 caracteres, una mayúscula, un número y un carácter especial. En este caso, un correo. En este caso, pues voy a poner, si se dan cuenta, es un correo, pero no es válido, es una cuenta local, no hay ningún inconveniente, simplemente tenemos que cambiar el que viene de forma predeterminada para que nos deje continuar. Doy clic en siguiente. Lo siguiente que nos va a preguntar es, ¿en qué tarjeta de red se va a conectar? Por ahora dejémoslo en esa, está bien, no hay ningún inconveniente. Démosle el nombre, entonces este será PBE nodo 1.testlab.local. Vamos a asignarle una dirección IP. En este caso voy a poner la dirección 192.168.17.81. Los datos del gateway y DNS los vamos a dejar como están. Clic en siguiente. Nos sale un resumen de la configuración y sale marcada la opción que dice reinicia automáticamente cuando sea satisfactoria la instalación. Dejémoslo allí, install. Este proceso dura unos 10 minutos. Voy a acelerar el video para continuar una vez finalice. Como se dan cuenta, acá ya terminó el proceso de instalación. Ya, ya terminó, ya reinició automáticamente y quedó en la consola. Vamos a proceder a instalar el segundo nodo y ya continuamos con el video. Bueno, listas las instalaciones de los nodos. Entonces ahora vamos a ingresar por la consola web. Para esto, pues básicamente es https dos puntos slash la dirección IP 192.168.17.81 al puerto 8006. La advertencia que el certificado no es válido, está bien, le damos a aceptar. Con el usuario root, la clave que colocamos en la instalación. Le damos clic en login. Bueno, esto es lo que vamos a tener con lo que vamos a tener que convivir. Este mensaje. Claro, tenemos un ambiente que es que no hemos pagado un contrato de licencia, no tenemos una licencia de soporte, pues nos va a salir este mensaje cada vez que iniciemos. No nos limita para nada el mensaje, simplemente nos aparece cuando lo logueamos, simplemente le damos OK y ya listo. Vamos a ingresar al otro nodo.
Y lo primero que vamos a hacer en ambos nodos es hacer la configuración de alta disponibilidad. Listo. Bueno, como se dan cuenta, nos aparece exactamente el mismo mensaje. Listo. Entonces, en el primer nodo vamos a hacer la configuración de alta disponibilidad a nivel de red. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es en este menú que nos aparece, irnos al nodo como tal y aquí en Network vamos a ver las tarjetas que están disponibles. Nos dice que está en la ENS33 y ENS34. Tenemos el puerto Bridge normal en un ambiente virtualizado de Linux en el cual está fijada la dirección IP. Lo primero que tenemos que hacer es remover la configuración de la tarjeta de red, de todas las tarjetas de red para que queden libres. En este caso, si se dan cuenta, perdón, abrimos el bridge y aquí en Bridge Ports vamos a borrar todas las configuraciones que haya en esos puertos. No necesitamos ninguna. Hasta el momento no hemos salvado, no hay ningún cambio, entonces no hay ningún problema. Vamos a crear el puerto de Bond. Acá está, después de hacer clic en Create, Linux Bond, nombre, dirección IP, en fin, estos datos no los vamos a necesitar. Simplemente vamos a agregar las tarjetas a las cuales va a ser Bond. En este caso van a ser la ENS33, ENS34. No es necesario poner comas, ni guiones, ni espacio, simplemente un espacio. Con eso es suficiente. El modo que vamos a utilizar, generalmente yo utilizo Balance TLB y le doy Create. Listo, ya tenemos el bond listo, ya lo tenemos acá. Ahora lo que tenemos que hacer es relacionarlo al puerto de bridge. Simplemente acá en puertos vamos a poner bond 0. Le damos clic en OK. Si se dan cuenta acá el bond 0 ya tiene las dos interfaces de red, que son esta y esta. Y el puerto de bridge ya tiene relacionado el puerto de bond. No hemos tenido que tocar ninguno de los parámetros a nivel del direccionamiento IP. Ya teniendo esto listo, vamos a darle Apply Configuration. Clic en Yes. Y lista la configuración. Vamos a proceder a hacer lo mismo en el segundo nodo. Listo. Ya quedó completamente configurada la alta disponibilidad a nivel de nodos. Bueno, ya tenemos la red configurada en alta disponibilidad. El siguiente paso es crear el clúster. Para esto, ya tengo abierta aquí la consola de los dos nodos. Nos vamos a ir al primer nodo. Es indiferente, podemos hacerlo en cualquiera de los dos, pero voy a hacerlo. Toda la configuración del clúster la voy a hacer seleccionando el nodo 1. Aquí hacemos clic en el Data Center y vamos a buscar la opción que dice Cluster. Acá la vemos en la parte central. Nos da tres opciones. Create, Join, que está desactivado, y Join Cluster. Join Information y Join Cluster. Lo que vamos a hacer, pues obviamente es crear cluster. Le vamos a dar un nombre. Le voy a dar el nombre de virtualización. La red del clúster, pues vamos a dejar la que está. No vamos a cambiarla. Igual no tenemos más, si se dan cuenta. Y ya con estos valores le hacemos clic a crear. Acá nos va a mostrar todos los mensajes del proceso de creación del clúster. Si se dan cuenta, ya nos dice Task OK. ¿Eso qué quiere decir? Que el clúster ya quedó creado. Si se dan cuenta, es supremamente sencillo. Realmente no es un proceso complejo. En Status
ya nos da todos los valores de que el clúster efectivamente está creado. Esta ventana, simplemente en la parte superior derecha, le hacemos clic en Close Dialog. Y como se dan cuenta, aquí ya tenemos el clúster y nos está diciendo, tenemos un nodo dentro del clúster. Está el Join Information y Join Cluster. Pues Join Cluster en este caso ya nos sale desactivado porque el nodo ya está en el clúster. Ahora lo que vamos a hacer es irnos aquí a la opción Join Information, y si se dan cuenta, pues nos va a dar una información bastante extraña, no es muy común. Esta opción aquí vamos a darle Copy Information, es la que necesitamos para poder agregar el segundo nodo o los nodos que necesitemos al clúster. Simplemente le damos Copy y ya estamos listos para agregar el segundo nodo. En el segundo nodo, ¿qué debemos hacer? Nos vamos igual, Data Center, Cluster, y aquí vamos a hacer clic únicamente en la tercera opción, la que dice Join Cluster. Y vamos a pegar la información que copiamos en el cuadro de diálogo anterior. No tenemos que hacer más, simplemente copiarla. Nos va a pedir una clave, que es la clave de root del nodo 1. Y los demás datos los dejamos tal cual como están. Le hacemos clic en Join Virtualización, perdón, es el nombre que le di al clúster. Y aquí siempre sucede algo extraño, no nos muestra ningún mensaje especial, no nos muestra ningún dato, se queda en esta consola. Básicamente lo que sucede es que las tareas de la consola de gestión son migradas al nodo 1 o al nodo que es el principal en el clúster, y vamos a poder comenzar a administrar los dos nodos desde la primera consola. Acá nos podemos quedar esperando indefinidamente hasta a que cambie. Si nos vamos al primero, aquí ya nos dice que tenemos dos nodos en nuestro clúster y el clúster ya es totalmente activo. Si se dan cuenta, aquí ya aparece el nodo 1 y el nodo 2 con las mismas, pues con las configuraciones que ya habíamos hecho. Igual, como les dije, acá esto no va a cambiar. Y la consola simplemente nos dice Connection Error. Es como si dejara de existir. Pero no, realmente la consola se migró al nodo 1. Esto lo podemos cerrar y toda la carga de administración va a quedar en manos del nodo número 1. Y listo. Ya quedó el clúster y la alta disponibilidad en nuestra plataforma de virtualización lista. Bueno, ya quedó el clúster totalmente creado y funcional. Ya tenemos alta disponibilidad a nivel de las tarjetas de red. Eso quiere decir que ya nuestra plataforma está lista para comenzar a virtualizar servidores y servicios. Entonces, vamos a crear una máquina virtual. Lo primero que tenemos que realizar para poder crear máquinas virtuales es subir los medios de instalación a la plataforma para poder tenerlos locales y que se puedan mapear a las máquinas virtuales. Para eso, vamos a seleccionar alguno de los dos nodos. Simplemente en el signo mayor que encontramos en la izquierda, lo ampliamos, lo abrimos y nos vamos al que se llama local. En este repositorio local, si se dan cuenta, está la opción de ISO Images. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, subir un ISO a la plataforma. Básicamente, hacemos clic en Upload, vamos a seleccionar el archivo. En este caso, yo ya tengo unos medios. Pues tengo medios de varias cosas. Voy a seleccionar unos que no son tan grandes. Estos, por ejemplo, de un Windows 7. Aquí él ya nos llena automáticamente todo. Simplemente le damos Upload. El proceso de carga toma un tiempo. Es relativamente rápido. Realmente es muy corto. Simplemente debemos esperar a que termine la carga y ya podríamos crear una máquina virtual basada en este instalador.
Bueno, una vez cargados los medios, pues ya estaríamos listos para hacer la instalación y la creación de una nueva máquina virtual. Algo bien importante, voy a dejar en la descripción la descarga de estos medios que se llaman VirtuoWin, que son los drivers para poder instalar máquinas Windows. Importante tenerlos porque sin ellos no vamos a poder instalar un sistema operativo Windows con los drivers porque no va a reconocer los discos. Estos son los drivers que necesitamos para poder hacer esta instalación. Listo. Ya tenemos todo listo. Ahora sí, me voy. Yo tengo por costumbre hacer la instalación de la máquina virtual desde acá, desde el data center, y selecciono la opción que se encuentra al lado derecho, en la parte superior, que dice crear, Create VM. Bueno, comenzamos con, esto es un asistente, entonces lo primero que nos dice es en qué nodo lo va a crear, lo voy a dejar de forma predeterminada, igual tengan en cuenta que los medios los colocamos en el nodo 1, entonces, pues, es mejor hacerlo en este. El ID de la máquina simplemente lo pone automáticamente en la plataforma, dejemos el que está perfecto. El nombre de la máquina no puede contener espacios. Entonces, yo lo que utilizo es un guioncito. Y ahí ya, si llegase a tener un espacio, miren que inmediatamente la opción de Next se desactiva. Listo. Damos clic en siguiente. Acá nos va a preguntar dónde están los medios o y cuáles van a ser los medios. Entonces, lo primero que vamos a hacer es seleccionar los medios del sistema operativo y enfrente colocamos el sistema operativo. En este caso va a ser un Windows y vamos a seleccionar el adecuado. Si se dan cuenta, acá está por grupos de sistemas operativos. En este caso va a ser 7 2008 R2. Está perfecto. Vamos a seleccionar Add Additional Drive for VirtIO Drivers. Es el medio que les dije que les pongo en la descripción. Lo seleccionamos, local, y aquí nos va a aparecer este. Con esto ya podemos instalar la máquina virtual. Damos clic en siguiente. Tarjeta gráfica. Lo podemos dejar como viene de forma predeterminada. Esta opción, esto acá no tenemos ni siquiera que tocarlo. Lo único de pronto que podríamos modificar es el TPM, en dado caso que sea un sistema operativo moderno que lo requiera. Un Windows Server 2016, perdón, 2019, 2022 o un Windows 11. Siguiente, el disco duro. Pues vamos a adicionarle un disco duro. En este caso ya nos está sugiriendo una capacidad para ese disco. Nos dice que es un disco que está en el SCSI, en el bus 0. El driver va a ser un Virtio SCSI, está perfecto. Acá voy a decirle que sea 50 gigas, mejor. Y dejamos los demás valores por default. Siguiente. La CPU, una CPU con 2 cores. Y en este caso, los medios que estamos utilizando son de 16 bits. Podríamos dejarlo solamente, perdón, con 32 bits. Podríamos dejarlo solo con 32. Dejémoslo como viene. Siguiente. Memoria. 2 gigas. Para la prueba que vamos a hacer está perfecto. Siguiente. La tarjeta de red la vamos a dejar como está. Siguiente. Este ya es un resumen de la creación de la máquina virtual y esta la voy a marcar para que inicie la máquina una vez termine la creación. Damos clic en Finish y ya inicia el proceso de creación de la máquina virtual. Si nos damos cuenta, en la parte izquierda ya nos aparece la máquina virtual. En primera instancia nos aparecía con un candadito mientras estaba creándola. Ya no nos aparece el candadito, está creando el resto de los recursos. Muy seguramente está inicializando el disco duro que le asignamos. Y una vez esté lista, mire, ya la prendió. Acá ya está prendida. Simplemente hacemos clic en ella y nos podemos ir a la consola. Lo cual nos va a permitir ya conectarnos a la máquina y poder hacer la instalación. Si se dan cuenta, aquí ya está cargando los medios de instalación, el instalador de Windows 7, para poder hacer la instalación. Es un proceso muy sencillo en el que pues es una instalación normal. Hay algunos pasos que sí podrían llegar a ser diferentes,
en el caso del driver de la tarjeta de controladores de disco, pero vamos a ver en un momento que realmente es muy sencillo el proceso. Vamos a esperar que cargue y ya continuamos. Bueno, listo, ya cargo el instalador. Acá simplemente seleccionamos las opciones adecuadas. En este caso estoy en Colombia. Siguiente, instalar. Bueno, listo, continuamos. Aceptamos los términos de la licencia. Siguiente, instalación personalizada. Si se dan cuenta, acá no nos aparece nada. Simplemente vamos a tener que cargar el controlador de acá. Si se dan cuenta, tuvimos que ir hasta la carpeta específica donde estaba el controlador. Eso en estos medios de instalación toca hacerlo, pero ya una vez está seleccionado, miren que lo detecta automáticamente. Aquí simplemente le damos siguiente. Él va a cargar los controladores de forma adecuada, carga los que necesite. Ahí en esa carpeta hay seguramente más controladoras, él los va a cargar y ya nos va a desplegar el disco duro. Listo, perfecto. Ya está el disco duro que nosotros le habíamos asignado. Si se dan cuenta, es súper importante tener estos medios. Siguiente, y aquí ya se fue la instalación. Realmente el proceso es muy simple y como se dan cuenta es simplemente tener eh, los medios de instalación adecuados. En el caso de Linux no se necesita no se necesita ningún driver especial. En el caso de Linux es totalmente transparente. Únicamente sucede con Windows, lo del driver que les mostré. Por lo demás, el proceso de instalación es totalmente transparente. Bueno, esperemos a que acabe y ya continuamos. Bueno, finalizó la instalación. Vamos a ponerle un nombre de usuario. Test. Vamos a dejarlo como test PC. Está perfecto. Siguiente. No vamos a ponerle contraseña. Vamos a dejar las configuraciones por default. Aquí Bogotá, Lima, Quito. Siguiente. Listo. Entonces, como se dan cuenta, la máquina ya está totalmente funcional. Cosas que voy a mostrarles es que muy seguramente no todos los drivers quedan adecuadamente instalados. Si se dan cuenta, por ejemplo, la red no quedó configurada. No nos está detectando la tarjeta de red. ¿Esto por qué sucede? Por lo mismo que no nos detectaba los medios de instalación de- que no detectaba la tarjeta, la controladora de discos. Básicamente porque los drivers que tiene no son los adecuados. Entonces, en este caso, vamos a tener que recurrir a los medios de instalación que agregamos en el principio.
Acá ya los tenemos mapeados. Simplemente dentro del CD vamos a buscar el instalador. Acá está. Es este. VirtuoWin Guest Tools. Si se dan cuenta, voy a minimizar esto para que podamos ver los dispositivos que él va a ir agregándolos para que lo reconozca bien. Le voy a decir que acepto la licencia y que instale los drivers. Sí, acepto. Y aquí ya comienza la instalación. Estos drivers que va a instalar, básicamente lo que nos van a permitir es, primero, que se reconozcan todos los dispositivos adecuadamente y segundo, que haya una mejor comunicación entre la máquina virtual y el hardware físico, de tal forma que no haya como un retardo o que simplemente la comunicación sea directa entre los dos componentes. Y esto hace que las máquinas virtuales funcionen más rápido. Este tema funciona de la misma forma en todos los hipervisores. Ay, Dios mío. Bueno, Windows 10 o superior. Nos toca buscar los drivers a manito. Seleccionamos el segundo y básicamente voy a seleccionar el CD y que busquen todas las subcarpetas. El más adecuado es este. Aceptar. Siguiente. Bueno, es obvio, es un sistema operativo viejito. Lo seleccioné porque los medios de instalación son los más pequeños y de pronto era el más fácil de instalar. Pero generalmente, si ya tenemos un sistema operativo moderno, él va a reconocerlo y va a dejarlo instalar sin ningún inconveniente. Acá si se dan cuenta, ya dice instalando el driver. Instalar. Vamos a hacer con los tres elementos lo mismo para que nos pueda detectar los dispositivos adecuadamente. Bueno, y vamos, como es una máquina de pruebas y sabemos que es un sistema operativo viejito, no voy a eh, mostrarles todo el procedimiento para solucionar el tema. Básicamente tenemos que buscar en este dispositivo el driver correspondiente en internet utilizando este ID. Simplemente tenemos que buscar el adecuado, instalarlo y listo. Ya quedaría la máquina virtual lista. Bueno, como se pudieron dar cuenta, Proxmox es una solución excelente para virtualizar cargas empresariales, muy simple, muy amigable y lo más importante, súper poderosa, súper recomendada. Ambientes productivos sin ningún riesgo los pueden poner en esta plataforma. Hay una versión gratis, hay una versión de pago. De acuerdo a las necesidades, ustedes pueden seleccionar la más adecuada. La única diferencia es que en una vamos a tener soporte y vamos a tener unos repositorios en los cuales vamos a poder descargar software adicional. En la otra vamos a tener los repositorios estándar de Debian. No nos da mucha diferencia. El soporte es importante. Una buena recomendación para ambientes productivos tener la parte de soporte. Hasta acá llega el video del día de hoy. Es muy importante para mí conocer sus inquietudes, saber sus comentarios. Por favor, no duden en escribirme todas las veces que quieran. Estaré tratando de resolver las dudas como siempre les he dicho. Y ya saben, suscríbanse al canal, like a los videos y clic en la campanita para que les notifique de nuevo contenido. Y bueno, nos vamos a ver en el próximo que va a ser pronto. Muchas gracias.